Bien, bueno, vamos a ver los principios básicos del riesgo crediticio en esta oportunidad. Para ello, pues, tenemos que hacernos una idea de qué cosa es el riesgo crediticio, ¿no? No vamos a entrar en una clase netamente de riesgo crediticio, porque si no nos tomaría horas y días, seguramente. Pero vamos a resumirlo en una pequeña frase. Riesgo crediticio es la probabilidad que el cliente no nos pague el crédito que le hemos otorgado. Eso es, en cortas palabras, lo que podríamos definir, ¿no?, el riesgo crediticio. Para medir ese riesgo crediticio correctamente, pues tenemos que conocer muy bien al cliente. Es fundamental conocer al cliente, saber quién es el cliente. El decir quién es el cliente, pues definitivamente no solamente saber cómo se llama, es saber dónde realiza su actividad económica, dónde domicilia, cómo está compuesta su familia, cuál es el giro de su negocio, cómo vende, si vende al contado o al crédito. Hay una serie de premisas, ¿no?, fundamentales que nos pueden llevar al conocimiento del cliente, ¿no? Otro de los temas importantes para medir también el riesgo es saber para qué necesita ese crédito, ¿no? Cuánto necesita, para qué lo necesita, cómo lo piensa devolver, cómo lo va a invertir. Son una serie de aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta. No es muy fácil, como siempre deben haber escuchado, otorgar un crédito, ¿no? Porque nadie, pues, le va a decir no, pero lo fundamental es retomar nuevamente, o sea, que ese crédito retorne nuevamente a la institución financiera, ¿no? ¿Qué patrimonio tiene el cliente libre y comprometido? No nos olvidemos, más adelante vamos a ver en el tema de los ratios, pero vamos a adelantarnos un poquito a esto, ¿no? Saber qué patrimonio tiene el cliente, cuánto tiene patrimonio libre, cuánto de ese patrimonio total ya está comprometido en otras operaciones financieras. Es importante porque de estar todo comprometido, pues nos dejaría sin ningún margen de maniobrabilidad para la recuperación de la operación. Y por último, su composición familiar, ¿no? ¿Cómo está compuesta la familia? ¿De cuántos individuos está compuesta la familia? Es muy importante saber por qué, y sobre todo si es que hay problemas de salud o hay problemas conyugales. Es importante eso porque, como ya lo vimos anteriormente, si el cónyuge no está y en el DNI aparece como casado, pues definitivamente la operación no debería darse. Y como también les manifesté anteriormente, cuidado con entregar el pagaré al cliente. Al cliente no se le puede entregar el pagaré para que lo haga firmar. Los dos, tanto el solicitante, el cónyuge, aval y el cónyuge del aval, deben firmar delante del analista de créditos. Por favor, este es un punto fundamental. De lo contrario, podríamos tener muy serios problemas legales al momento de la recuperación. Otro aspecto del riesgo crediticio es el famoso DTR. Yo digo famoso porque yo lo conozco muy bien, pero quizás ustedes no saben qué significa un DTR. DTR es la detección temprana del riesgo, ¿no? Son premisas, realmente, ¿no? Cualquier información del cliente es relevante, ¿no? Es identificar a tiempo posibles problemas del mañana, como por decirles, tu cliente está en la cuadra, vamos a suponer, está en la cuadra 12 de la avenida Petit Suárez. Pues bien, y de repente, pues la Municipalidad de Lima o la Municipalidad Distrital, pues ha decidido hacer obras, construir nuevamente las pistas y las veredas en 5 cuadras antes y 5 cuadras después. Digamos 10 cuadras. En el medio tu cliente. ¿Cómo queda tu cliente? ¿Cómo queda tu operación? Lógico, si vemos un aviso de la municipalidad que se van a ejecutar obras y eso va a perjudicar el normal desarrollo de las actividades del cliente, pues definitivamente estamos frente a un DTR. Eso es una detección temprana del riesgo. Si alguien nos habla algo en contra del cliente, pues tenemos que confirmarlo, pero ya tenemos un DTR, ¿no? Es identificar, como les vuelvo a repetir, es identificar a tiempo los problemas del mañana, ¿no? Para no, digamos, lamentarnos en haber entrado en una operación
y no hay peor cosa cuando nos dicen, te lo dije. ¿Ok? Ese es el DTR. El DTR es fundamental. Por favor, tómenlo en cuenta en todo momento de la operación crediticia, ¿no? Un DTR no es en un momento determinado, un DTR es en cualquier momento. Inclusive puede ser antes del desembolso. Se puede dar el DTR y allí podemos parar la operación. Así es que mucho cuidado con esos DTR que a veces los podríamos estar dejando pasar por alto. Otro de los temas, ¿no?, es lo que hay que revisar, la situación del mercado. La situación del mercado está dentro del riesgo crediticio, la MIPE, la situación del mercado donde nuestro cliente desarrolla su actividad económica, ¿no? Cambios y tendencias adversas, ¿no? Un dumping, ¿no?, que es la práctica comercial de vender a precios inferiores, pues definitivamente se da. Aquí en el país se da mucho, en todos los niveles realmente, ¿no? Se da mucho es cuando algún productor pues, empieza a vender sus productos por precios por debajo de los costos. Aquí tenemos que tener especial cuidado cuando nuestro cliente, digamos, depende de campañas, ¿no? Son campañeros, cuando, digamos, hay fiestas de un momento a otro, entonces, en donde un cliente, un proveedor o un competidor más grande, pues puede bajar los precios por debajo de los costos de nuestros clientes y eso podría hacerlos quebrar. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que ese dumping le puede hacer mucho daño, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede en el mercado de nuestros clientes, lógicamente, con relación al giro del negocio, ¿no? La competencia desleal también causa un grave perjuicio, por supuesto que sí, ¿no? Competencia desleal, productos alternativos, productos sustitutos, pues tenemos que tener muy claro todo esto, porque definitivamente de un momento a otro nuestro cliente se puede quedar sin mercado o fuera del mercado y si le hemos otorgado un crédito estamos en serios problemas en ese sentido, ¿no? Otro de los problemas del riesgo crediticio es el exceso de ofertas en el mercado. Cuando todo el mundo ofrece el mismo producto, ¿no? Casi todos los giros de negocio todos ofrecen el mismo producto. Lo único que va a variar ahí quizás son escasos soles o centavos en la diferencia de precios, pero lo que es fundamental es la forma como se entrega el producto, digamos la calidad de atención, la calidad de servicio. Allí estaríamos frente a un riesgo crediticio, porque si nuestro cliente no tiene las condiciones de calidad de servicio, la calidad de producto, pues definitivamente podríamos tener un problema en el repago de nuestra operación crediticia. Relación riesgo-precio en un préstamo. También corresponde al riesgo crediticio, ¿no? El riesgo del crédito es la base para fijar el precio del préstamo, ¿no?, y establecer los límites del mismo y sus condiciones de disponibilidad. Pues aquí nosotros vamos a ver, vamos a hacer una comparación, quizás es una comparación un poco grande, pero a veces las comparaciones groseras nos permiten ver con mayor claridad el tema de el por qué a unas empresas se les cobra una determinada tasa de interés y a otras se les cobra otra tasa de interés y muy diferenciada. Pues bien, vamos a ver, vamos a suponer que nuestro cliente, nosotros le cobramos una tasa promedio, vamos a poner una tasa promedio del 50% de tasa de interés anual. Algunos de ustedes dirán, oye, muy barato, otros dirán, wow, qué caro. Pero es el promedio que está en el estándar en el sistema financiero nacional. Entonces, cuando hablamos, ¿por qué se le cobra 50% y por qué de repente a una corporativa, llámese pues Bacchus & Johnston, la cervecería Cristal, a esta empresa se le cobra un promedio de 4,5 o 5% de tasa de interés anual, ¿no? Entonces, wow, la diferencia es a uno 50% y al otro 5%. ¿Por qué esa gran diferencia? No, la diferencia es el riesgo crediticio. ¿Cuál es la probabilidad que tu cliente, una microempresa, desaparezca de un día para otro? Es altísima. Como ya hemos visto, solamente sobreviven al primer año el 30% de las empresas que se crean en un año. Eso quiere decir que son 70 empresas que se cierran, 70 microempresas que se cierran, mientras que una empresa como Bacchus & Johnston, pues definitivamente tiene más de 100 años en el mercado, tiene un patrimonio
inmenso realmente, ¿no? Con un nivel de endeudamiento muy bajo, pues bien, entonces es una empresa que no va a cerrar las puertas de la noche a la mañana y se va a ir con sus máquinas y sus botellas de un lado a otro, se va a mover. Lo que sí sucede realmente es con la microempresa. Entonces, ese riesgo que desaparezca de un momento a otro hace que la tasa de interés se eleve, ¿no? En la medida que la empresa se va asentando, va echando raíces, se convierte en pequeña empresa, de pequeña empresa pasa a mediana empresa, de mediana empresa pasa a gran empresa y de gran empresa pasa a corporativa. Todo ese trámite, todo ese tránsito realmente pues va haciendo que la empresa se vaya consolidando en el mercado y por consiguiente se va haciendo menos riesgosa y al ser menos riesgosa las tasas de interés empiezan a bajar. Pues bien, como antes le dije, el riesgo crediticio es la posibilidad de pérdida o la imposibilidad o falta de voluntad por parte de los deudores o contratantes, en otras palabras, por parte de nuestros clientes, ¿no? Para cumplir completamente con sus obligaciones contractuales, registradas tanto dentro del ámbito nacional como internacional. En este caso, como estamos hablando de microempresas y pequeñas empresas, hablamos dentro del ámbito nacional. Entonces, el riesgo es una posibilidad, es una probabilidad que el cliente no pague la operación crediticia previamente pactada entre ambas partes. Luego de esto vamos a ver la interrelación de riesgos, ¿no? ¿Cómo se interrelaciona el riesgo crediticio con los demás riesgos? Realmente, aunque les parezca mentira, es fundamental conocer esto, ¿no? Que el riesgo crediticio también se interrelaciona con el riesgo de liquidez, porque al no haber la devolución del dinero en los plazos establecidos, pues la empresa del sistema financiero empieza a perder liquidez. Luego tenemos tasas de interés, ¿no? ¿Cómo se relaciona el crédito con las tasas de interés? Pues ya lo hemos visto, ¿no? A mayor riesgo, la tasa de interés es mayor, ¿no? Es directamente proporcional. Luego tenemos el riesgo país y soberano. Todos conocemos que en estos momentos el país de Venezuela pues está atravesando por momentos bastante difíciles, en donde muchos exportadores peruanos están reevaluando las posibilidades de continuar vendiéndole a Venezuela, dado que han restringido nuevamente las divisas para el pago de exportaciones. Entonces, pues ahí tenemos un problema. Si fuese el tema inverso de que el Perú estuviese inmerso en un problema de esa naturaleza, pues de afuera nos estuvieran mirando como nosotros estamos mirando actualmente nosotros a Venezuela, ¿no? El riesgo operacional es cuando, por ejemplo, tenemos un cliente con documentos falsos o que llega a la ventanilla para cobrar y el DNI está vencido. Entonces, allí nosotros estaríamos incurriendo en un riesgo operacional. Luego tenemos riesgos de mercado. El riesgo de mercado es cuando nuestro cliente, pues definitivamente, ese mercado que en algún momento fue altamente potencial, se ha visto debilitado por algunas medidas políticas del gobierno o porque simplemente el mercado ya no le interesa contar con ese producto o servicio, ya salió algo mejor. Acuérdense ustedes que de repente, pues, imagínense una tienda de celulares, de teléfonos celulares, que vendan teléfonos de hace 4 o 5 años atrás, teléfonos análogos, en donde yo les aseguro que la mayoría de ustedes pues ni los miraría. Imagínense que ese cliente tuyo continúe vendiendo esos teléfonos, pues estaríamos frente a un riesgo de mercado muy alto para el cliente. Riesgos legales, ¿no? Cuando la parte legal de nuestros contratos crediticios pues tienen vacíos. Allí estaríamos incurriendo en un serio problema de riesgo legal, en donde el cliente puede ponernos en serios problemas. Y problemas porque de repente han sido causados por nosotros mismos al entregar un pagaré y ese pagaré venga con las firmas falsas, todas las firmas falsas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Luego tenemos el riesgo de reputación. El riesgo reputacional es importante porque no sé si a ustedes les habrá pasado, pero algunas instituciones les suceden donde la gente dice vamos a pedir crédito a determinada institución financiera porque los créditos los otorgan bien fáciles y lo que es mejor, no los cobran. Entonces, ese riesgo reputacional es importante cuidarlo. Y por último, el riesgo de tipo de cambio. Si nuestro cliente, sus operaciones son en dólares, el crédito deberá salir en dólares. Si nuestro cliente, sus operaciones, él genera soles, pues nosotros debemos darle el crédito en soles.
No combinemos, por favor, porque podríamos estar frente a un serio problema de tipo cambiario. Dentro del riesgo crediticio tenemos también el destino del crédito. Es fundamental, ¿no?, saber el destino del crédito, porque permite evaluar el crédito y los riesgos que éste conlleva. Es importantísimo realmente conocer, como ya les dije, el riesgo crediticio, el destino del crédito es la columna vertebral del crédito. Si nosotros no tenemos la columna vertebral del crédito, imagínense nosotros como seres humanos sin columna vertebral, o sea, sin estructura ósea, en otras palabras, si no tuviéramos huesos, ¿se imaginan cómo andaríamos? Pues todos por el piso, ¿no?, totalmente deformes. Lo que nos permite caminar, lo que nos permite tener ciertas posturas, ¿no?, es la estructura ósea. Nuestra columna vertebral es la parte central de la estructura ósea y de nuestro cuerpo. Pues bien, el destino del crédito es la columna vertebral del crédito. Si no tenemos claro qué cosa es, porque es muy fácil poner en la solicitud, ¿no?, financiamiento de capital de trabajo o simplemente capital de trabajo, pero ¿realmente conoces para qué? ¿Para qué necesita el cliente el crédito? Este tema yo se los puedo graficar en una experiencia que tuve, en la cual se presentó un funcionario de negocios a presentar una operación crediticia y simplemente dijo capital de trabajo. Yo le pregunté, ¿pero para qué necesita el crédito? Y él me volvió a responder capital de trabajo. Y yo le volví a preguntar nuevamente, ya sé que es capital de trabajo, pero ¿para qué necesita el crédito? Entonces me quedó mirando y me dijo, no lo entiendo. Y yo le respondí de inmediato, yo quiero saber en qué va a utilizar el dinero. ¿Cuál es el giro del negocio? Y me dijo, es un textil. ¿Y qué hace ese cliente? Hace jeans. Le digo, bien, entonces, ¿para qué necesita el dinero? Me quedó mirando y le dije, ¿tiene algún contrato? Sí, tiene un contrato con una empresa y va a fabricar 10.000 jeans. Ok, perfecto, le digo, entonces, ¿para qué necesita el dinero? Y nuevamente me volvió a decir, para fabricar los jeans. Y yo le dije, no, yo quiero saber ¿cuántos metros de tela va a comprar? ¿Va a comprar tela? Sí. Bueno, ¿cuántos metros de tela va a comprar? ¿Cuánto cuesta el metro de tela? ¿A quién le va a comprar la tela? ¿Cuántos cierres necesita? ¿Cuántos botones? ¿Cuántos kilos de remaches? ¿Cuántos conos de hilo? ¿No? ¿Quién le va a hacer el corte de los jeans? ¿Quién le va a hacer el ensamblado? ¿No? ¿Quién le hace la tintorería? ¿Quién le hace la lavandería? ¿A quién le compra las bolsas? ¿Quién le hace el embolsado? ¿Cómo es la distribución? Todo eso tiene que sumar el total del crédito. Eso se llama destino del crédito. De lo contrario, tenemos cualquier cosa, menos un crédito. Al cumplirse fielmente la aplicación del destino del crédito, se generan los recursos suficientes para devolver el préstamo. Eso que no les quepa la menor duda. Si nosotros conocemos perfectamente el destino del crédito, tenemos más de la mitad de la operación ganada. Cuando el destino del crédito está claro, se facilita la evaluación crediticia, ¿no? Ojo, esto no significa que no se vaya a controlar y a supervisar el uso específico del crédito. Cuando nosotros vayamos a darle el crédito, hay que decirle al cliente, señor, señora, ¿en cuánto tiempo usted compra la mercadería? Porque voy a venir a revisar que realmente usted haya comprado la mercadería, porque de lo contrario estaríamos en un serio problema también. Acá les voy a dar una premisa que es bastante interesante, en donde vamos a poder nosotros, tener cierta seguridad, ¿no?, en la evaluación del análisis crediticio. Vamos a hacer un cuadrante imaginario, un cuadrado, y lo vamos a partir en 4 partes. En el centro vamos a poner un bull. En cada uno de los cuadrantes, en el cuadrante, en el de la derecha de ustedes, mi izquierda, vamos a poner la cuota que el cliente indica que puede pagar por el crédito solicitado. El señor de repente nos dice, ¿saben qué? Yo puedo pagar hasta 1.000 soles. Perfecto. Lo ponemos en una parte, en un cuadrante. Luego hacemos otra, la cuota que está en el simulador por el crédito solicitado por el cliente. Entonces entramos a nuestro simulador y ponemos el monto del crédito del cliente, el plazo, y nos va a salir el monto de la cuota. Vamos a suponer que sale 980. Luego tenemos en el tercer cuadrante, ¿no?, la cuota es cubierta por el excedente neto familiar del cliente. Si sale que sí, vamos a suponer que tiene un excedente neto familiar de 1.300, está cubriendo la cuota perfectamente. Ya tenemos 3 variables que están coincidiendo. Y la cuarta es, la cuota puede ser cubierta por 3 días de ventas.
Si vamos a suponer que el cliente vende, ¿cuánto? 500 soles diarios, en 3 días tiene 1500. ¿Puede cubrir los 1000 soles? Perfectamente. Bingo. Tenemos una operación con un nivel de seguridad bastante alto. ¿Okay? Luego vamos a entrar, siguiendo en la temática del riesgo crediticio, las fuentes de repago del crédito. Toda operación crediticia tiene 2 fuentes de repago. La primera es el propio giro del negocio, son sus ventas. No nos olvidemos que los créditos se pagan con ventas, no se pagan con rentabilidad. ¿Okay? Y la segunda parte es el patrimonio que el cliente tiene. Esas son las 2 fuentes de repago del crédito. Ahora vamos a ver, dentro del riesgo, la verificación del historial crediticio en línea. Es importante las centrales de riesgos, la central de riesgo interna y las centrales de riesgo externa. Allí vamos a poder ver faltas de pago, información falsa, documentación adulterada y otros antecedentes negativos en el CRI, en la central de riesgo interna, que la central nos pueda proporcionar con respecto al cliente. En las centrales de riesgos externas, ¿no?, tenemos la central de riesgo de la superintendencia y la central de riesgos privadas, como ya habíamos hablado, Equifax Infocorp, Sentinel, Data Crédito e Informa del Perú. En estas centrales se podrán verificar, ¿no?, la clasificación. Si está en normal y está en CPP, no hay mayor problema. El problema está cuando el cliente está en deficiente, en dudoso o en pérdida. Allí sí, por un tema de riesgos y por un tema de provisiones, no debemos entrar con estos clientes. Solamente podemos tocar a los clientes que están en deficiente, dudoso o pérdida cuando vamos a refinanciar o vamos a reestructurarles la deuda. ¿Ok? Sobre todo en el tema de refinanciación. Allí sí, porque es un cliente en el cual nosotros vamos a ver la probabilidad de recuperar total o parcialmente la deuda. Entonces, si están en esas clasificaciones, es la única forma como podríamos tocarlo, siempre y cuando sean nuestros clientes y no clientes de fuera. Otro de los temas en la verificación, pues, es que el cliente no debe tener más de 3 o 4, no debe trabajar con más de 3 o 4 instituciones financieras, básicamente por un tema de sobreendeudamiento. Ver la deuda total que tiene el cliente, cuánto tienen créditos directos e indirectos, los tipos de créditos, ¿no?, si tiene letras, pagarés, préstamos personales, con o sin garantías. Pues este tema es fundamental realmente para nosotros, para poder tomar decisiones sobre nuestra operación crediticia. No nos olvidemos que el crédito es una toma de decisión permanente, ¿no? Luego tenemos la automatización de la evaluación del riesgo. Todos conocemos, creo, parte o casi todos conocemos, que estos créditos ingresan a un scoring, a una automatización. Esta automatización pues no hace otra cosa más que formar parte de la rentabilidad de la operación en sí. Cuando nosotros automatizamos la evaluación del riesgo crediticio, pues simplemente esta herramienta nos permite saber en tiempo muy rápido, por bloques grandes de clientes, quiénes pasan ese filtro y quiénes se quedan. Los que pasen el filtro no quiere decir que la operación está aprobada, sino simplemente quiere decir que la operación continúa su evaluación. ¿Okay? Vamos a continuar evaluando. Los que no pasaron, ahí quedaron. Y eso forma parte de la rentabilidad de la operación crediticia. Otro de los temas que se maneja en el riesgo crediticio es el comité de créditos. Este contribuye al análisis del riesgo del crédito y quien lo preside debe generar intervenciones que apunten a ese objetivo para salir convencidos de la aprobación del crédito o de la denegación de este, ¿no? Pues bien, vamos a ver un caso. Voy a permitirme leerles un caso para ver más o menos qué cosa es lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿no? Pues bien, tenemos este primer caso. El día de mañana, en la mañana, ustedes tienen que analizar y evaluar el negocio de la señora Blanca Domínguez, cuya ubicación es la zona de La Parada, ¿no? Como ambulante, comercializa todo tipo de verduras desde hace 10 años, digamos que está plenamente establecida, si bien es cierto es ambulante, pero está plenamente establecida. Es recomendada por uno de sus clientes de ustedes, ¿ok? Un cliente de ustedes le ha recomendado muy bien a esta señora, ¿no? Llegando al puesto, usted encuentra a su cliente, ¿no?,
bastante ocupada atendiendo a varios clientes. Ni bien inicia su análisis y evaluación del negocio para capital de trabajo, o sea, para un terreno descontado, va a ser el primer crédito que va a tener con la institución financiera de ustedes, la dueña le interrumpe para decirle: señor, señorita, basta de preguntas. A mí me otorgan el crédito el mismo día que lo solicito y ni siquiera me visitan ni me piden ninguna documentación. Entonces, de esto ya hemos hablado anteriormente. Luego de varios intentos para efectuar su análisis de evaluación del negocio, ¿no?, usted ha logrado que la señora Domínguez le dé una cita para la tarde. Al iniciar la conversación se percata que ella está distraída, mirando constantemente hacia otro lado y volteando solo de vez en cuando para asistir lo que usted le indica y mirando su reloj. Digamos, casi no le están dando la importancia a ustedes. Al día siguiente, a primera hora, visita su domicilio ubicado muy cerca a los Barracones del Callao, donde únicamente encuentra solos a sus dos niños, sus dos hijos, ¿no?, dando razón de que su papá y su mamá están trabajando. A la hora de salir de la zona, casi usted es asaltado, ¿no?, por personas de dudosa reputación. Luego regresa al negocio, el cual está bien surtido, con una buena afluencia de público, y tras algunos minutos de conversación, la dueña le dice: la verdad, joven, el préstamo es para mi compadre, quien va a bautizar a su hijita. No es para mí, yo trabajo con un banco y allí firmo sola, como soltera. Pues bien, yo les voy a pedir, ¿no?, vamos a ver cómo realizamos esto. Se pide efectuar un adecuado análisis cualitativo del crédito utilizando las herramientas ya aprendidas. Pues vamos a ver, ¿no?, vamos a hacer entonces un análisis FODA, ¿no?, de la situación planteada, identificando las potencialidades, las limitaciones, los riesgos y los desafíos que plantee cada una de las estrategias, los probables escenarios y la toma de decisión respecto al crédito. Pues bien, vamos a ver cómo nos sale este FODA. Tenemos fortalezas. Vamos a poner 2 de cada una, como les dije anteriormente. Vamos a ver las fortalezas. Hay una buena afluencia de público y parece que eso en el tiempo se va a mantener porque ya tiene 10 años, ¿no? Segundo, es emprendedora porque está siempre pendiente de atención a sus clientes, ¿no?, y mantener un buen stock en la empresa. Luego nos vamos a las oportunidades. No nos olvidemos, es FODA. Tenemos que seguir el orden. F de fortaleza, O de oportunidades, D de debilidades y A de amenazas. En las oportunidades tenemos una buena ubicación comercial. Está en la parada. Y esa ubicación es fundamental. Es una ubicación, digamos, privilegiada, ¿no? Luego tenemos en debilidades la poca apertura a brindar información. Esta señora pues definitivamente se ha visto la necesidad de no brindar información porque ella dice que el banco con el que trabaja pues le da el crédito sin preguntas y sin documentos. Pues bien, el destino del crédito, otra debilidad, es para otra persona. Entonces no es para ella. No vamos a tener de dónde agarrarnos en ese sentido. Y por último, las amenazas. La vivienda está ubicada en zona peligrosa y si fuera poco, pues es ambulante y puede estar sujeta a desalojos de la zona de la parada. Pues bien, como conclusión, ¿qué podríamos decir? ¿No? Se puede observar que la solicitante es una persona emprendedora, con 10 años de experiencia, si bien es cierto es importante, pero no aprovecha las fortalezas y las oportunidades que le brinda su negocio para capitalizar. No capitaliza el dinero, las ganancias que tiene, ¿no?, para mejorar el negocio y mejorar su vida familiar, o sea, el ambiente donde está viviendo. Es decir, no administra adecuadamente su dinero. Otro punto importante y relevante es que ha demostrado que la cliente destina el crédito a terceras personas o probablemente malgasta ese dinero. La decisión que tendríamos que tomar para esto es rechazar la operación porque el crédito estaría destinado a un fin que no tiene relación con el negocio, claramente destinado a un tercero y que no está siendo evaluado. Pues bien, hasta aquí estamos terminando la parte de la evaluación cualitativa de los clientes, ¿no?, de los clientes del segmento MIPE. En breves instantes iniciaremos la evaluación cuantitativa. Gracias.